Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos nueva vez en la opinión de Roberto Payano. Gracias por suscribirse, compartir, comentar, dar algún me gusta, activar la campana de las notificaciones para enterarse a tiempo cuando las compañías telefónicas en la República Dominicana me permiten grabar, dándome el internet que pago, siempre que lo consideren merecido. Gracias por compartir la opinión de Roberto Payano. Quiero empezar dándole las gracias a un farandulero dominicano enganchado ocasionalmente a analista político, cuando eso es lo que le conviene, llamado Milton Cordero, un tal alias Lechuga. Lechuga habla mucho de todos los países progresistas en contra. Él utiliza un supuesto programa de noticias que tiene en un canal de la televisión regular dominicana para hablar mal de Cuba, Venezuela, Nicaragua, de todos los gobiernos progresistas. A mí nunca me ha gustado, pero ahora le doy las gracias al tal Lechuga. El Lechuga aparece como una botella en la República Dominicana no es lo mismo que en algunos países. Aquí botella es cobrar sin trabajar, estar nombrado en una empresa pública, en una institución, con un sueldo fijo mensual, sin que nadie lo conozca siquiera por ahí. O en el caso de él, para pagarle comentarios parcializados a favor de los políticos de turno. Lechuga aparece y no en una lista de botellas cualquiera, sino en una lista de las botellas de Jean Alain Rodríguez. Entonces ahora yo, en vez de no gustarme sus comentarios en contra de los gobiernos que no son afines a Estados Unidos, yo se lo agradezco, porque ahora yo entiendo. Y le doy las gracias que empleados públicos como él, que cobran para hacer bocinas en sus medios de comunicación, estén en contra de los gobiernos del área progresista. Así que muchas gracias, señor Lechuga. De lo que usted hable mal, como de Maduro, Díaz Canel, Daniel Ortega, yo me convenzo que ellos son buenos. Gracias. El gobierno de Venezuela sigue permitiéndole que el señor Guaidó, que ya ni siquiera es diputado, mucho menos presidente autodesignado, porque esa es la democracia que a los dueños del mundo les gusta. Guaidó dijo que él era el presidente de Venezuela, sin haber ido nunca a unas elecciones presidenciales. Incluso en la misma Cámara de Diputados, él no era la línea sucesoral más normal. Pero él dijo que él era presidente y Estados Unidos dijo que lo iba a imponer. Porque esa es la democracia de los pendejos, de los tontos. Y bueno, pero Venezuela ha seguido con su táctica de paz, aunque de seguridad. Y ese tipo ya ni siquiera es diputado. Pero aún así, a cada rato tiene un escándalo, que lo quieren agarrar preso, que su esposa dice que están cerca de la casa, la seguridad. En la República Dominicana, mi país, si una persona hubiese hecho contra el gobierno la mitad de lo que ha hecho el señor Guaidó en Venezuela, no le estuviera contando. Que alguien me discuta, no le estuviese contando. Guaidó dirigió ataques armados contra la Junta Central Electoral de Venezuela. Es sospechoso de atentados directos contra la figura del presidente, la vida del presidente, pero a él no se le puede detener. Que haga alguien algo así en Estados Unidos, a ver si la cuenta. Pero la democracia es de ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos que
copiar el estilo de democracia que ellos digan. Por cierto, que no todo es piropo. Todavía yo no sé por qué un artista dominicano llamado Bonnie Cepeda fue a cantar a una fiesta del presidente en Venezuela. Esos chismes faranduleros no le convienen a la alta política progresista. Pero Bonnie Cepeda nunca ha sido izquierdista. Habló mal de Fidel en una ocasión y nunca lo he oído arrepentirse. Pero bien, Pedro Castillo todavía está esperando que los dueños del Perú terminen de reconocerlo bien como presidente del Perú electo y terminen de garantizarle su asunción, su toma de posesión. Si hubiese sido en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, que a los 15 días de unas elecciones presidenciales el órgano electoral no ha proclamado al presidente electo, ahí hay una dictadura que hay que derrocarla. Pero en Perú no, ¿verdad? Felicidades a esos dueños del sistema en Perú. Hasta ahora esa es la vara diferente con que son medidos. Felicidades también al señor Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa, ex presidente de la República de Colombia 2010-2018. Había sido ministro de Defensa de Uribe. El señor Juan Manuel Santos ha reconocido que el gobierno colombiano ideó y ejecutó la política llamada falsos positivos. Humildes campesinos, humildes ciudadanos que las Fuerzas Armadas regulares de su gobierno y del presidente Uribe en Colombia capturaban trabajando, caminando, compartiendo con su familia, que no tenían nada que ver con el conflicto político, lo mataban, los vestían de guerrillero y decían que le estaban dando golpes contundentes a la guerrilla. Cada militar cobraba por cada campesino asesinado y decían que era de la guerrilla. El señor Santos ha confesado que en su gobierno y antes se hacía eso. Pero para Estados Unidos y ciertos demócratas, seguro ese es un demócrata y no se le hará pagar eso. Felicidades. Me alegro también de que el supuesto o real atentado a una base militar en Colombia no haya herido a ningún ser humano. Pero quiero aclarar que los militares norteamericanos que estaban ahí estaban invadiendo a Colombia, estaban asesorando a un gobierno criminal en contra de su pueblo. Me alegro de que en ese ataque a una base militar en Colombia no haya habido daños humanos, pero esos militares norteamericanos no debían estar ahí. Me alegro también de que si fue verdad el atentado a un helicóptero en que viajaba el presidente Duque de Colombia, no haya dejado víctimas. Me alegro de eso. Y espero alegrarme algún día de que Duque no siga matando como los cientos y cientos de muertos que van en 2 o 3 meses de protesta. Y el imperio ni sus medios pagados en el mundo dicen que Duque es un asesino, un dictador al que hay que eliminar. Felicidades a Duque. Tiene amigos que lo miden diferente. En Colombia están apareciendo cabezas sin los cuerpos humanos, envueltas en fundas en los ríos. Búsquenlo ustedes, no me crean. Pero para Estados Unidos y sus medios en el mundo, ese no es una dictadura, un gobierno al que hay que derrocar. Felicidades a ese tal Duque. Quiero también felicitar a todos los pasados presidentes de la República de México, de los Estados Unidos mexicanos.
Este presidente de Andrés Manuel López Obrador ha estado tratando de dignificar a México, de hacer volver a México a América Latina, y estaremos ahí acompañándolo en su gesto humano. Pero antes de AMLO, México era un estado asesino, narcotraficante como estado, del que todavía no se puede esa sociedad levantar del todo, porque AMLO es muy reciente como presidente, y además siempre lo viven acechando también. Sabemos lo que es eso. 43 estudiantes de pedagogía en México fueron secuestrados, descuartizados y sus cuerpos esparcidos hace 6 años en Ayotzinapa, México, por la policía mexicana, la policía municipal de algunos ayuntamientos de esa zona por ahí, otras agencias del gobierno, auxiliadas nada menos que por paramilitares y delincuentes de la comunidad de Iguala, estado de Guerrero. Esos 43 estudiantes desaparecidos, descuartizados ya según todas las evidencias, a los que nunca se le ha podido acusar de delincuentes, simplemente porque el gobierno y las bandas de México quisieron dar un ejemplo contra esos estudiantes de educación. Ni Estados Unidos, ni sus grandes corporaciones empresarias de la comunicación en el mundo dicen que hay que cobrárselo, ¿verdad? Así que felicidades a Enrique Peña Nieto, presidente de México 2012-2018, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, a Carlos Salinas, a Miguel de la Madrid, por los 80,000 desaparecidos en México en los últimos 10 o 15 años, de los que no habla la OEA, ni la ONU, ni la prensa mundial, ni nadie. 80,000 seres humanos en México, más seres humanos que Biden, que Trump y que todos esos. Pero esos gobiernos eran amigos de Estados Unidos. Otro tema en este pequeño repaso internacional con mis amigos es la resolución de la Organización de las Naciones Unidas del 23 días del mes pasado, donde se conoció otra propuesta de condena al bloqueo comercial financiero de los Estados Unidos contra Cuba por más de 60 años, prohibiéndole hasta comprar medicina con su propio dinero y prohibiéndole a terceros países que le vendan a Cuba medicina y comida. Durante más de 30 años, una cosa que se llama ONU ha estado pidiendo que ese bloqueo criminal se levante, porque no es de que libre comercio, dentro de la legalidad, ¿verdad? 184 países este año contra 2, 3 abstenciones y 4 inasistencias, vuelven a exigirle a Estados Unidos que levante el bloqueo y hablen con Cuba de otra forma. Y Estados Unidos vuelve a no hacerle caso a esos 184 países del mundo. Solo le hace caso a sí mismo y a Israel, que son los únicos dos que votaron a favor del bloqueo. Ese es el país de la democracia que quiere darle órdenes al resto del mundo en cuanto a qué tipo de gobierno debe existir en los otros países. Felicidades a Cuba, por encima de todo, por encima de tanta bajeza en el mundo. 5 vacunas casi terminadas contra el coronavirus, mientras tantos países no tienen un centavo para investigación científica. Casi 2 vacunas ya están casi listas para la implementación definitiva contra el coronavirus. La Abdala y la Soberana 2 garantizan una inmunidad contra el virus
de más de un 93%. Cuba es un país de ciencia, como lo prometió Fidel Castro, y así seguirá, por encima de quien sea. Quiero aprovechar también para felicitar al Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, porque saben con quién se meten, porque en el fondo no son locos. El resto del mundo que se la quiere dar de idiota ante el que todavía es el imperio y actúa como un imperio. Y un imperio, no porque esa palabra nos guste de los años 70, sino porque hace cosas que solo la puede hacer él. Como un imperio, no la pueden hacer los otros. ¿Qué mundo democrático es ese? Bueno, pero quiero felicitar al FBI, que apresó a un profesor de la Universidad de Tennessee, Han Min-woo. Lo acusó de espionaje. Ustedes saben lo que le pasa en Estados Unidos al que acusan de espionaje. O la muerte, porque allá existe la pena de muerte, o cadena perpetua o algo parecido. No, pero el FBI luego le cambió la acusación y lo acusó de fraude, no de espionaje. Y un juez lo descargó de la misma acusación de fraude. De manera que ya el profesor Han Min-woo, ¿de dónde le suena ese nombre? De un país que se da a respetar, al que el imperio tiene que respetar, porque no a todo el mundo se va a pasar la vida dándole órdenes, ni países grandes ni países pequeños. El que quiera pasarse la vida lamiéndole las partes pudendas a ese imperio decadente que solo le quedan armas, pero no moral, ni dinero, ni comida, que es Estados Unidos, que siga lamiéndole esas partes pudendas. Porque también esa es la democracia, ¿verdad? Ese es el derecho de cada cual. Pero el que no quiera construir su país sobre la base de lamerle las partes pudendas al imperio, también tiene derecho a que se le permita probar con su sistema. El profesor Han Min-woo ya está tranquilo porque el FBI no pudo seguir inventándose su expediente. Felicidades al profesor y felicidades al FBI, que sabe con quién se mete. Y terminando de hablar de esos temas del FBI, Ana Belén Montes, puertorriqueña, condenada a 25 años de prisión, acusada de espiar a favor de Cuba, aunque ella dijo que dentro de la ley solo quería que Estados Unidos y Cuba se llevaran bien, que Estados Unidos no siguiera enviando a Cuba terroristas para que atenten contra la tranquilidad en Cuba. Por eso fue condenada a 25 años. Desde este oscuro rincón del mundo de la República Dominicana, yo le envío mi afecto y cariño también a Ana Belén Montes. Siempre ha sido libre. Su vida es un ejemplo, no el ejemplo de los asesinos que la tienen presa. Esta es la opinión de Roberto Payano. Gracias por su compañía.